Había una vez, en un lugar del sur, un pueblo donde lo imposible se hizo posible, donde la utopía se hizo realidad. ¿Cómo ocurrió esta magia? Esto sucedió porque a los habitantes de este pueblo les desconectaron el cablecito de los prejuicios y todos se veían simplemente como el prójimo que hay que amar por sobre todas las cosas. ¿Ustedes creen que esto es posible? ¿Confiarían la educación de sus hijos en alguien que se viera como yo? Díganme, si alguna vez alguno de ustedes no tuvo que cortarse el pelo para parecer más inteligente o ponerse un traje para verse más profesional. Este cuento que empecé a contarles no es un cuento, es una historia y es real. Pasa en una escuela pública que hoy cuenta con 2.700 alumnos. 1.500 son del nivel secundario, porque le eligen. ¿Y quiénes le eligen? Le elige sobre todo aquel que necesita una segunda oportunidad. El que quedó excluido por haber repetido, por haber abandonado o a veces por no adaptarse a las normas de convivencia. Esta escuela que recibe a todos, porque sabemos que ya es demasiado el dolor que hay afuera. Dolor del hambre, dolor del abandono, dolor de la discriminación. Esta es mi escuela, con su diversidad hermosa y única. La provincia argentina de la que vengo tiene un Estado que se anima a innovar, pero innovar de verdad, no de papeles de escritorio, fomenta verdaderos cambios. Y en la búsqueda de la mejora de la calidad educativa, se crearon en el año 2000 unas escuelas que se llaman de autogestión. Estas escuelas fueron tomadas del modelo de Estados Unidos de las escuelas charter, con la diferencia que las escuelas de la provincia de San Luis siempre están subvencionadas por el Estado. ¿Cuál es la obligación? Es la innovación. Y el propósito es que sean establecidas en los lugares más vulnerables. Es una gran estrategia de descentralización, que parece un detalle pequeño, pero tener el recurso a la mano para proponer proyectos significativos, teniendo en cuenta el contexto y que sean hechos rápidamente para que llegue a quien necesita, ha sido una gran estrategia. Pero bueno, a veces las cosas no salen como se piensan, o a veces hay gente que no entiende la consigna. Y pasó hace unos años atrás que en el nivel secundario de esta escuela se confundió calidad educativa con corte de pelo, calidad educativa con uniforme. Y no es que estemos en contra de eso, es que estamos hablando de sectores vulnerables y si le exigimos algo que no pueden dar, genera violencia. Y fue así que se generó muchísima violencia. Los chicos estaban todos enojados. En ese momento eran 300 los alumnos del nivel secundario. Muy enojados. Enojados los padres, enojados los profesores, enojado la directora. Era un caos. Yo estaba a cargo del nivel primario y veía con mucha tristeza eso que pasaba con nuestros jóvenes, que habían sido nuestros alumnos, pero no tenía mucho por hacer. Llegado un momento de tanto caos que intervino el Ministerio de Educación. Y en esa intervención me dice, señora Catalán, necesito que usted se haga cargo del nivel secundario. Mi primera sensación fue salir corriendo. Pero
los docentes nos conocemos, ¿no? No sabemos decir que no. Sobre todo cuando se trata de poder cambiar algo que no nos gusta y de hacer algo por esos chicos que fueron nuestros, son nuestros y serán nuestros. Así que, decidida, de un día para el otro pasé de ser directora del nivel primario a ser directora del nivel secundario con 300 jóvenes totalmente enojados y sin ya más nada que perder. Cuánta tarea teníamos por delante. Yo siempre digo, qué grandioso que uno jamás está solo en la vida. Y siempre le voy a agradecer a todo mi equipo, el que me acompañó y el que me acompaña ahora, porque entre todos es mejor. Y salen las cosas mejor. Y así fue que teníamos que pensar qué hacíamos con ese lío que teníamos. Lo primero fue escucharnos, escuchar a los jóvenes, qué querían para ellos, asambleas por la no violencia, y escuchar a los profesores que también tenían algo para decir. Había que encontrar el interés de los jóvenes y de los profesores y buscar un punto en común para poder convivir. Entre las reuniones que tenía con el personal, les digo que siempre llegábamos al mismo lugar. Terminábamos discutiendo por el uniforme, por el pelo, por el piercing. Yo en ese momento me tuve que parar y pensar. Y les pido que piensen conmigo. Cuando un niño o un joven entra por la puerta de la escuela, ¿qué es más importante? ¿Lo que trae puesto? ¿O el alma de ese niño y de ese joven que viene en busca de una oportunidad y de contención? ¿Saben qué? Nosotros nos quedamos con el alma. Y así empezó una gran tarea, que era concientizarnos todo para cambiar todas esas estructuras de pensamiento que tenemos y que a veces nos dejan en el tiempo. Fue así que empezamos con muchísima capacitación. Sabíamos poco, había mucho desacuerdo. Y entre esas capacitaciones conocimos un pedagogo español, que yo se lo recomiendo que lo escuchen. Se llama Doctor Miguel Ángel Santos Guerra. Y él se convertiría en el padrino de la escuela después. Y entre muchas de las cosas que nos enseñó, les voy a contar cuál fue la primera frase que me impactó. Y él dijo así: si tú quieres enseñarle matemática a Juancito, debes saber más de Juancito que de matemática. El vínculo es necesario y es fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya estábamos mejor, estábamos mucho mejor, ya habíamos pasado la crisis del aspecto, pero empezamos a encontrar otros motivos que generaban mucho malestar. Materias previas, no sé si acá se llaman de la misma manera, las materias que no aprobamos y quedan para el año siguiente, la repitencia, el abandono, que todo esto lleva al abandono. Y escuchamos un relato y yo lo voy a compartir con ustedes. Seguramente no lo van a olvidar nunca más. En un pueblo había un pescador, decidió tomar sus cosas un domingo y salir. Se instaló a la orilla del río, el río era muy caudaloso. Y en eso que estaba muy tranquilo pescando, ve que viene una persona ahogándose por el río. Entonces, por supuesto, su solidaridad, humanidad, busca una soga, lo tira, lo saca del agua y no termina de pasar eso que viene otra persona ahogándose.
Y otra, y otra, y otra, y otra más. Y sacaban gente del agua. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Entonces el pescador, con sentido común, dijo, vamos a ir río arriba a ver qué está pasando. ¿Por qué la gente se cae al agua? ¿Y con qué se encontró? Con que había un puente roto. Y decidieron reparar el puente para que la gente dejara de caerse al agua. Tal como ese pescador, esta escuela decidió ir río arriba y ver cuál era el puente roto que hacía que tantos chicos no terminaran el secundario. Las estadísticas son fatales, por lo menos en Argentina. Teníamos que reparar el puente. ¿Qué pensamos? Pensamos en un proyecto sumamente ambicioso. Se llama Proyecto Cero. ¿Qué pretendía Proyecto Cero? Cero repitencia, cero materias previas, cero deserción escolar, cero sobriedad, cero bullying. ¿Era una utopía? Sí. Pero la verdad es que la realidad nos parecía increíble. Y así fue que esta escuela, con esos 300 alumnos, pasaron a ser 1.500 alumnos. Y hoy tenemos cero repitencia, cero materias previas, cero deserción escolar, al menos no por causas de la escuela, cero sobriedad y cero bullying. Habíamos reparado el puente. Pero ya no nos bastaba con eso. Queríamos una escuela feliz. Queríamos una escuela feliz. Entonces tuvimos que repensar, sentarnos y pensar, ¿qué era escuela? ¿Qué es ser profesor? ¿Qué es ser alumno? ¿Qué queríamos para nuestros alumnos? Y decidimos que queríamos que encontraran aquello en lo que son buenos. Quería que encontraran su talento. Para ello tuvimos que ofrecerle un abanico, y le ofrecemos un abanico de posibilidades: arte, deporte, radio, diario, un montón de talleres de oficios, más lo que curricularmente también trabajamos todos los días. Fue así que en este abanico de posibilidades todos los días los veíamos con una sonrisa en la cara. Y yo digo, no importa cuál es la estrategia, puede ser la que a ustedes se les ocurra. Lo que nunca puede faltar es el amor, que es el ingrediente indispensable para la vida. Había un doctor argentino que seguramente lo han escuchado nombrar y se llamaba René Favaloro. Él no podía imaginarse una medicina sin humanidad. ¿Pueden imaginarse ustedes una educación sin humanidad? Hace poco, transitando los pasillos de la escuela, vi algo que es muy común, es cotidiano, pasa todos los días, pero a mí, sinceramente, no deja de conmoverme. Había una profesora dictando su clase con un bebé en brazos, y ese bebé, la mamá de ese bebé, estaba dentro de su alumnado, escuchando a esa profesora, que dejaba de ser solo una profesora para convertirse en una cómplice de su sueño, que era terminar el secundario, para encontrar una vida mejor para ella y para su hija. Y ahí entendí que la mirada puesta en lo que sí se puede siempre es mejor, porque siempre hace bien. La cara de los jóvenes cuando te miran y te dicen: profe, ¿por qué querés ayudarme?
¿cómo no lo vamos a hacer? Les quiero presentar a Enzo, Natalia y Octavio. Elegí la escuela porque me aceptaron de la manera en la que vengo, o sea, con los tatuajes, piercing, y además me aceptaron también por la edad que tengo, porque ya estaba como en sobreedad para estar en otras instituciones. La escuela me contuvo dentro y fuera de la institución. Me contuvo primero cuando yo quedé embarazada. Elegí esta escuela por un tema judicial, porque en otros lados, en otras escuelas no podía entrar. Y también me apoyaron mucho con el fallecimiento de mi mamá. Estuvieron en todo momento y nada, gracias. Hagamos escuelas vivas que alienten y esperen. La educación es un derecho y es para todos. Y es posible que a todos les vaya bien. Hagamos escuelas reales donde reine la utopía del que sí se puede y el que todos pueden. Muchas gracias. Pura vida, Costa Rica.